el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Tengo la tentación de leerlo entero, pero me lo voy a aguantar. Aunque solo son 25 versículos, pero para no alargar en demasía en la predicación y el sermón, ¿no? Decía Orígenes, el gran teólogo y padre de la Iglesia del siglo IV, Judas es una carta de pocas líneas, pero llena de poderosas palabras de la gracia celestial. Creo que quien conozca la carta estará totalmente de acuerdo con Orígenes. Y luego también decía otro que habría que llamarle Hechos de los Apóstatas. Curioso nombre, ¿verdad? Hechos de los Apóstatas. Y esta mañana vamos a ver por qué. Dios emplea a un justo Judas para desenmascarar a los apóstatas, de los que otro Judas, Judas Iscariote, por ejemplo, fue ejemplo. Válgame la redundancia. Todo lo que sabemos de cierto sobre el buen Judas es que era siervo de Jesucristo, o lo que dice literalmente la palabra, doulos, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Es decir, era medio hermano de Jesús. Mateo 13, versículo 55. Pero esa no es su gloria. Ser medio hermano de Jesús no era su gloria. Su gloria era ser esclavo de su hermano, de su medio hermano, esclavo de Jesucristo. Y Judas, después de esta salutación, va directamente al tema sin rodeos. Esta pequeña carta, desgraciadamente, es tan relevante hoy como lo era hace 2000 años. Y vamos a ver por qué. Esta carta, pequeña, 25 versículos, como ya he comentado, pero de un peso teológico y de una total vigencia espiritual. En los primeros versículos vemos que Judas hubiera preferido escribir acerca de la comunión salvación que había entre sus lectores y ahora en nosotros. Versículo 3. Pero las falsas enseñanzas estaban y desgraciadamente están adquiriendo tanto predominio que se sintió obligado a escribir un llamamiento a contender ardientemente por la fe que ha sido dada a ellos y también ahora a nosotros. Versículo 3. ¿Cuál es el contenido esencial de la fe de ellos y nuestra? ¿Cristo vino para borrar el pecado por medio de su sacrificio? ¿Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención? ¿Padeció una sola vez por los pecados? ¿Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre? Y aquí, como conocedores nosotros de todo el Nuevo Testamento, podíamos añadir más puntos, pero esa es la base, los fundamentos de la fe cristiana, de la fe verdadera, de la fe evangélica que nosotros predicamos y conocemos. Expone el deseo del bienestar de la Iglesia, Judas, y de la pureza doctrinal. Tema muy importante ayer y hoy. Su profundidad en el conocimiento de las Escrituras es evidente para conectar episodios bíblicos y manifestar que Cristo es el Salvador
pero también, que es lo que olvida mucha gente, desgraciadamente, y también muchas veces su pueblo, que Jesús no es solo Salvador, también es juez justo. Y no debemos olvidarlo. También es juez justo y hace juicios. Aunque a veces, o la mayoría de las veces, para nosotros no sea evidente, pero ayer y hoy Jesucristo salva y también juzga y castiga. Hay un peligro en la iglesia. Y la iglesia está en peligro. Nos está diciendo Judas. Una desviación doctrinal que no solo es una opinión, sino una amenaza muy real e importante a la fe. A nuestra fe. A la fe de ellos y a la fe nuestra. Judas usa un lenguaje vivo con muchos ejemplos y episodios bíblicos que cualquier hijo de Dios o cualquier cristiano debe de conocer, porque tenemos la obligación de conocer la palabra de Dios y las Santas Escrituras. Es decir, que aquí Judas no está hablando de cosas extrañas y desconocidas al pueblo de Dios, y lo saca y lo aprovecha. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 10 y 11, recordarlo. Y también porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15, versículo 4. Recordémoslo también. Nos escribieron para entretenernos, para contarnos bellas o tristes historias, sino para amonestarnos y para enseñarnos. Y Judas lo coge y lo usa. Y lo usa con mucha inteligencia y sabiduría, como vamos a ver más adelante. Y aquí empiezan los ejemplos. Tenemos tres claros ejemplos. Versículo 5, versículo 6 y versículo 7. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dice el versículo 5, Números capítulo 13 y 14. El versículo 6, los ángeles que no guardaron la dignidad, su propia morada, están ahora bajo oscuridad en prisiones eternas. Génesis 6, versículo 1 y 2. Y el tercer ejemplo de estos primeros que Judas nos sirve, nos da, presenta delante de nosotros, que es el castigo de Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 19, versículo 24 y 25. ¿Qué nos están hablando? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice? ¿Qué muestra delante de nosotros estos ejemplos que Judas nos muestra? El pecado de incredulidad. Abandonaron el estado que Dios les había asignado a los ángeles. Y sobre Sodoma y Gomorra, inmoralidad sexual y toda clase de vicios carnales. Pecado de incredulidad, abandonar el estado al que Dios le había asignado, inmoralidad sexual y toda clase de vicios carnales. ¿No suena muy de hoy? ¿No suena muy contemporáneo? Y continúa con la descripción del peligro y de los peligros. Versículo 11. Han seguido el camino de Caín. Génesis 4, versículo del 3 al 7. El error de Balaam. Números, capítulo 31, versículo 16. Y perecieron en la rebelión de Coré. Números 16, versículo del 1 al 3. ¿Qué podemos sacar de esta enseñanza? ¿Qué vemos en ella?
el rechazo de la salvación, el esfuerzo humano por agradar a Dios y la envidia de Caín. Ejemplo vivo. Segundo, el deseo de enriquecerse y transformar el servicio de Dios en un negocio, avaricia. Ahí está Balaam. ¿Cuántos Balaams hay hoy en día, verdad? En la iglesia del Señor. ¿Cuántos Balaam? Y tercer punto, el rechazo y oposición a la autoridad y manipulación espiritual. La rebelión de Coré. También, desgraciadamente, la vemos demasiadas veces en la iglesia y en el pueblo del Señor. Finaliza esta exposición sobre la apostasía con 5 símiles del mundo natural para plasmar el carácter y destino de los apóstatas. Y ahora vamos al versículo 12 y al versículo 13. Primer símil. Estos son manchas en vuestros ágapes o comidas fraternales que celebraban los primeros cristianos. Segundo, son nubes sin agua, llevadas por los vientos. Tercer símil, árboles otoñales, 2 veces muertos y desarraigados. Cuarto símil, son fieras ondas del mar. Y quinto símil, son estrellas errantes. ¿Qué nos enseñan estos hombres? ¿Qué nos enseña este comportamiento? Esta analogía de vida. Que no temen a Dios ni a los hombres. Parecen dar alivio a la sed. Parece que traen frescor a la tierra seca, pero no tienen nada que dar. Como es esas nubes que muchas veces vemos pasar, que mucho trueno y mucho rayo, pero ni una gota de agua. No dan ni una gota de agua. Y sin mucho miedo. Y sin mucho miedo. Están vacíos de fruto. Árboles otoñales. En el otoño, bueno, yo no sé mucho de plantas, pero creo que en el otoño ningún árbol da fruto. No se puede esperar fruto de un árbol en otoño. Pues estos hombres, vacíos de fruto. Las fieras ondas del mar, ingobernables, con mucho ruido y movimiento, pero que solo dan 2 cosas: espuma y fango. Solo traen espuma y fango. Y el quinto símil, como enseñanza, carecen de valor y ayuda para la navegación. Una estrella que se mueve no es de fiar. ¿Por qué la estrella polar es de fiar? ¿Por qué la estrella polar es guía de los marineros, de los aviones, incluso de alguien que va andando con una brújula? Porque no se mueve. Porque no se mueve. Es imposible conseguir dirección espiritual de una estrella que continuamente se está moviendo. Pues estas son estrellas errantes. No sirven para dirigir las vidas de manera correcta. Como se suele decir, no sirven para encontrar el norte. Estos hombres, también mujeres, muchas promesas, pero ningún poder. Los apóstatas no solo rechazan la verdad, sino que desgraciadamente también atraen a otros. Porque si el daño se lo hicieran ellos solos, pues bueno, es triste, pero ellos lo eligen. Pero el problema es que quieren arrastrar a otros. Y en este caso, quieren arrastrar a la iglesia del Señor. Quieren arrastrarnos a nosotros. Cuidado,
porque quieren arrastrarte a ti, quieren engañarte a ti, quieren que tú seas como ellos. Estos son los apóstatas, falsos hermanos, falsos siervos del Señor y falsos líderes de la iglesia. Engañadores con mayúsculas. Esto es lo que nos avisa Judas en su pequeñísima carta, en su pequeñísima carta, pero tan llena de una enseñanza tan espiritual y tan gloriosa. Después de describir a estos hombres perversos y estas actitudes y formas de actuar y de vivir y de enseñar, nos dice que debemos luchar por la fe, pero no de una manera violenta, sino equipados en corazón y mente con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Recordar lo que he dicho de Romanos 15 y de 1 Corintios 10. Acordándonos de lo que se escribe, porque ha sido escrito para evitarnos estos peligros. Como he dicho anteriormente, no ha sido escrito para entretenernos, para conocer la historia sagrada, sino para guardarnos, para que nos sirvan de luz, de guía, de guarda. La vida cristiana no es un camino pasivo, sino es una batalla espiritual. Y desgraciadamente es una batalla espiritual que dura toda la vida. Toda la vida. Hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Y hay que ser valiente y perseverante. Como dijo uno, la vida cristiana no es para cobardes, ni para pusilánimes. Es una vida, como en otra carta nos dice Pablo, soldado de Cristo. Los soldados. Tenemos ahí muy cerquita la guerra de Ucrania. ¿Pensáis que los soldados, cuando les dicen que se preparen para asaltar la trinchera de los rusos, o los rusos la trinchera de los ucranianos, no tienen miedo? ¿No tienen miedo de asomar la cabeza? ¿No tienen miedo de salir de la seguridad de la trinchera? Pero obedecen a los que mandan. Obedecen a sus señores. Igualmente, nosotros también obedeceremos a nuestro Señor y estaremos firmes y valientes en esta batalla espiritual, que es mucho más importante que la conquista de cualquier territorio o cualquier meta política o religiosa. Es una batalla espiritual y seremos soldados valientes. Judas nos llama a ser soldados valientes. Y esclavos fieles. La gracia no es un pretexto para el pecado, sino la justa capacitación para vivirla. Somos llamados a agarrarnos a la gracia, pero no para pecar, sino todo lo contrario, sino para que nos capacite para vivir. Proteger la fe no es solo defenderla, sino vivir conforme a ella. Evidencia de la verdad que proclamamos. La Biblia más fiel, más visible delante de las personas. Muchas personas jamás le dejarán que leamos un texto bíblico, pero les encantará ver a nosotros viviendo lo que enseñan los textos bíblicos. Y tiene mucho más valor también. Y también tiene mucho más valor. La humildad y la obediencia preceden a la gloria. ¿Quién es la gloria del Señor?
obediencia y humildad. La fe cristiana descrita por Judas no es estática, debe ser cultivada. Esto exige dedicación al estudio de las Escrituras, que es la base de nuestra fe. No me cansaré de repetirlo y de aprender de todo lo que le ha pasado al pueblo de Dios en Israel y al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. Aprender de ellos. Ella moldea la mente y los corazones. La moldea a la imagen de Cristo. Nos hace más semejantes a la imagen de Cristo. Nos perfecciona. Nos hace mejores. La oración también mencionada por Judas es otro elemento esencial. Orad en el Espíritu Santo, que dice Judas, no significa alguna clase de misticismo o de repetir frases, sino buscar la dirección y el poder de Dios en cada aspecto de la vida. Este tipo de oración fortalece al creyente, dando sabiduría y valor para afrontar los peligros y edificar la fe. Afrontar los peligros y edificar la fe significa también la comunión con tus hermanos, con los creyentes. Orar continuamente es un llamado a una comunión y dependencia profunda de Dios. Un llamado a la comunión y a la dependencia profunda de Dios. Porque también cuando oramos estamos manifestando nuestra dependencia de Dios, que le necesitamos. Humildad. Dicho, la humildad precede a la gloria. La obediencia y la humildad precede a la gloria. Y no a la gloria de los hombres, que esa pasa, sino a la gloria eterna, que un día tendremos con Jesucristo. Y llegamos a uno de los pasajes más notables. Versículo 22 y versículo 23. Es la orientación práctica de cómo lidiar con aquellos que están al borde de la apostasía o ya han sido entregados, tragados por ella. Revela tanto la gravedad de la situación como la necesidad de actuar con sabiduría y compasión. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Pero la misericordia no es excusa para tapar los pecados y los errores. La verdad no solo debe ser proclamada, sino también debe ser defendida. Y la imagen del fuego, que nos habla Judas, en el versículo 23, en el versículo 23, la imagen del fuego no es por casualidad, porque el fuego es símbolo del juicio y también símbolo de la perdición eterna y del infierno. Y eso no es cosa de poca importancia. El fuego, ¿os podéis imaginar dentro de un incendio? ¿Qué angustia debe ser eso? Imaginaros esa angustia eternamente. Somos llamados a ser agentes de rescate. Como los bomberos que entran en un edificio en llamas con el objetivo de salvar vidas, pero tomando precauciones para no convertirse también en víctimas. Esta es la imagen que nos trae Judas.
y traída a los tiempos modernos, ¿no? Porque no había bomberos en aquella época. Termina nuestra carta con una de las dosologías más poderosas de las Escrituras, y esto sí lo quiero leer. Versículo 24 y versículo 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Alabanza y supremacía de Cristo, que es Dios.